Así que cuando llega la noche es el título de hoy. Y yo te voy a invitar a que tengamos la lectura de la Biblia a la vista, porque todo el mensaje se va a resumir fundamentalmente en 2 versículos. Vamos a leer un poquito más, pero todo va a estar en 2 versículos, ¿sí? Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 14, verso 14 al 21. La próxima que tenga que filetear algo de carne, ya sé a quién llamar. Mateo 14, sí, verso 14 al 21. La multiplicación de los panes y los peces. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre de Jesús. Y saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, importante, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús, ¿qué les dijo? No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Miren, esta secuencia es tremenda. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Palabra de Dios. Esta escena aparece en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Señal de que el Espíritu Santo deseaba dejar esto registrado como muestra del amor y el poder de Dios para obrar en medio de nuestra necesidad. Y me impacta la historia de los 5 panes y 2 peces, porque me recuerda algo de nuestra infancia. Me acuerdo que en la mesa familiar, siendo chiquitos, una de las formas de agradecer al Señor, además de orar por los alimentos, orar literalmente, mi papá nos había enseñado una canción que tal vez algunos la conocen, porque yo sospecho que algunas canciones sean de la autoría de papá. Fui creciendo y me di cuenta que otros niños también la cantaban. Entonces, pero bueno, eso es un tema a tratar, ¿no? Pero una canción que nos enseñaba que era algo así como: gracias te damos por tu amor. Si la cantan se confirma lo que dije recién. 5 panes y 2 peces es tu bendición. Amén. Y ahí con todo a comer, ¿no? Está buenísimo, era breve, ¿viste? Rápido la canción, la alabanza, y íbamos a la comida. Gracias te damos por tu amor, 5 panes y 2 peces es tu bendición. Siendo chiquito yo decía: bueno, espero que sea un poco más, ¿no? Porque, pero bueno, después era más lo que estaba en el plato, así que estaba buenísimo. Y viste cuando en la vida decimos esta frase: se complicó, se me complicó. Y a quien se le complicó en la vida, en ese momento, es a los discípulos de Jesús. Pero se les complicó de manera importante. Y hay una expresión ahí en el versículo 15, nos vamos a mover mucho en el versículo 15, si podemos dejarlo a la vista, por favor. Es cuando anochecía. Cuando anochecía. Y esto me recuerda a la expresión popular que podemos escuchar haber dicho alguna vez: se le vino la noche. O se me vino la noche, ¿sí? Uf, ¿a cuánto se nos vino la noche en este último tiempo? A los discípulos de Jesús se le vino la noche realmente. Desde distintos lugares, muchas personas siguieron a Jesús, que quiso irse a un lugar apartado, solitario, porque se había enterado una noticia muy fuerte de que habían asesinado a su primo Juan el Bautista. Y entonces, en medio de eso, al enterarse, se aparta de todos. Y sin embargo la gente se entera de esto y lo siguen desde las ciudades. Dice que seguían a Jesús a donde él estaba, al desierto en donde él estaba. Y Jesús dice que voltea, los ve, siente compasión y empezó a sanar y a sanar a las personas. Y es ahí cuando, siendo tarde, porque los discípulos tuvieron un día largo
El día fue fuerte y largo. ¿Cuántos tuvimos días largos este último tiempo? Sí. Y les llegó la noche. ¿A cuántos nos llegó la noche en este último tiempo? Se nos llegó la noche. Y hay un dato importante, revelador, que dice que la palabra de Dios dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos. Y esto se ve en repetidas ocasiones en los discípulos hacia Jesús. No entendían algo, se acercaban al maestro. No comprendían, se acercaban. Les dolía, se acercaban. No podían sanar al enfermo, no podían liberar al endemoniado, se acercaban. En repetidas ocasiones el movimiento era: se acercaron a él. Dato muy importante, se acercaron a él. Y no solo se acercaron a Jesús, sino que le dicen lo que está pasando. Mirá qué importante esto. No solo se acercaron, sino que le dicen: maestro, es tarde, la hora ya está pasada, despida a la multitud. Le dicen, y lo que me pregunto es: ¿le contamos a Jesús lo que nos pasa? ¿Le contamos a Jesús lo que nos pasa? ¿Hablas con el Señor lo que te pasa? Y escribiendo esto me fue inevitable recordar esta canción que dice así, algo así como: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. ¿Cómo? ¿Cómo sigue? ¿Cuál es la? ¿Cómo? Descansa en el Señor, tus penas dile a Él. ¿Cómo? Bendita es la oración. Yo puedo hablar con Dios. ¿Cómo? Orando. Se acercaron a Él y le dijeron: ¿le contás a Jesús lo que te pasa? ¿Y en qué sentido le llegó la noche a los discípulos de Jesús? Era de noche, era un lugar desierto, con la hora ya pasada, dice, y sin alimentos, complicadísimo. Así que sutilmente los discípulos le van a sugerir, viste que a veces le sugerimos cosas al Señor, ¿no? Le proponemos cosas. Señor, le van a decir ahí en el versículo 15, maestro, el lugar es desierto, la hora ya pasada, despide a la multitud. Le estaban diciendo: maestro, mira, el día fue largo, despedí a la gente, hacemos una sopita para nosotros y todos al sobre, porque mañana el día arranca con todo y con vos arranca muy de temprano. ¡Uf! Y Jesús da una respuesta que solo puede venir de Jesús. Una respuesta magistral, una respuesta que descoloca. Y la respuesta de Jesús es: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Iglesia, acompáñame en este pensamiento. El Señor les invita a ellos que les den de comer. Había 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Se estima que entre 15.000 y 20.000 personas era la multitud que había que alimentar. Tarde, lugar desierto y sin alimento. Y Él dice: no tiene necesidad de irse esta gente, denles ustedes de comer. ¡Wow! Pensemos, 12 personas de acá que seleccionemos, que tengan frente así 20.000 personas y cuenten con una cesta que contiene 5 panes y 2 peces. Y tienen que administrar eso de modo que 20.000 personas coman. Imposible. Imposible. Y Jesús insiste: denles ustedes de comer. Y comparto ahora, para tu vida, para mi vida, una revelación que queda a la vista al detenerme en este pasaje. Los discípulos tienen necesidad de irse. Jesús no tiene necesidad de irse. Los discípulos tienen necesidad de irse. Ante la no capacidad para resolver el asunto, tienen necesidad de irse y despejar el problema como sea. Jesús no tiene necesidad de irse. Y esto
tenemos que saberlo. En Jesús no está la necesidad de irse, de que nos vayamos. Porque mis necesidades son ocasión para Jesús glorificarse. Amén. Mis necesidades son ocasión para Jesús glorificarse. Es el Señor diciendo: no reniegues de esto, no te quejes de esto, no te quejes de aquello, que esto no te hunda. Tráelo a mí, porque en mí no hay necesidad. Tráelo a mí, porque yo me voy a glorificar. ¿Cómo? Que en Dios no hay necesidad. Terrenalmente tenemos necesidades. Escuche, por favor, terrenalmente tenemos necesidades, pero en el cielo hay respuestas. Por eso sentía fuerte recién, iglesia, necesitamos pasar del plano mental al plano de la fe. Necesitamos pasar del plano mental. Hay otro Lean por ahí, me parece, hablando, ¿no? Sí, me dio esa sensación, claro. Del plano mental al plano de la fe. Comenzarle a creer más fuerte a este Señor que llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué te digo esto? Y déjame fundamentarlo. Juan capítulo 6, versos 5 al 7. Es otro evangelio que cuenta la misma escena de los 5 panes y 2 peces. Y lo dice de esta manera. Cuando alzó Jesús los ojos, recuerden la misma historia contada por otro evangelio, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Escuchen esto porque esto es una perla. Me encanta. Este es nuestro Jesús, ¿eh? Este es nuestro Jesús. Vio la multitud y le dice a Felipe, uno de los discípulos: Feli, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Escucha, es como que Jesús en esa situación te pare a vos, amiga. ¿De dónde compramos para que coman esto? Jesús preguntándote. Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno de ellos coma un poco. Un denario era el pago diario de un trabajador. 200 denarios no alcanzarían para que cada uno de ellos coma un poco. Iglesia, Jesús siempre supo lo que iba a hacer. Terrenalmente tenemos necesidades y dolores, pero Jesús sabe lo que va a hacer. Por eso no tienen necesidad de irse. No tienen necesidad de irse. Y alguien necesita escuchar esto en esta noche. No tenés necesidad de irte. No tenés necesidad de abandonar. No tenés necesidad de tirar la toalla. No tenés necesidad de abandonarte, de dejarte estar, de perder de vista el propósito. No tenés necesidad de perder la fe y tirar por la borda lo que tanto te costó construir. En la tierra hay necesidades, pero en el cielo hay respuestas. Si te quedás, habrá bendición. No te vayas, porque Jesús sabe lo que va a hacer. Si te quedás, habrá bendición. No tenés necesidad de irte. No tenés necesidad de despejar el problema con tus fuerzas. Jesús no tiene necesidad de irse. Por tanto, vos podés quedarte y pelear la buena batalla. ¿Qué es lo que tenían ellos entonces para alimentar a la multitud? 5 panes y 2 peces. Ay. Y Jesús pide que lo traigan a Él. Voy a bajar un momento. Jesús pide que le traigan a Él los panes y los peces. Y esto es un dato revelador para mi vida, para tu vida y para la iglesia. Jesús dice: tráiganme eso que tienen. Una pregunta para la iglesia. Tráiganme los panes y los peces. Pregunta: si los panes y los peces permanecían allí donde estaban, ¿Jesús no podía hacer el milagro igualmente? ¿Qué creen? Sí. Pero Él dice: tráiganmelo acá. Hay algo revelador para nosotros en ese pedido de Jesús. ¿Por qué? Un evangelio dice que un niño, un pequeñito, tenía los 5 panes y 2 peces. Vos imaginate esto, lo entrega a los discípulos. Los discípulos miran los 5 panes y 2 peces.
miran la multitud y miran a Jesús diciendo, tráiganmelo acá. 5 panes y 2 peces. Miran la multitud y a Jesús diciendo, tráiganmelo acá. Y algo va a pasar en el trayecto de llevarle lo que Jesús y ponerlo en sus manos. Ahí Él va a trabajar en tu fe. Ahí va a trabajar en tu corazón. No porque sí aparece la expresión de Jesús, tráemelo acá. Hay un movimiento clave. ¿Jesús podía hacer el milagro a la distancia? Sí, di la palabra y sanará. Pero Él dijo, tráemelo acá. ¿Qué significa esto, iglesia? ¿Qué significa esto, iglesia? Que si pongo lo mío en mis manos, siempre va a faltar. Pero si pongo lo mío en las manos de Jesús, va a alcanzar y va a sobrar. ¿Puedo ir de nuevo? Si pongo lo mío en mis manos, a mí siempre me falta. Pero ¿sabes qué me doy cuenta, Martín? Que cuando eso, que es poco, lo pongo en las manos de Jesús, alcanza y sobra. Alcanza y sobra. Iglesia, 2 clavos en mis manos valen algunos pesos. Los mismos clavos en las manos de Jesús valieron la salvación de la humanidad. Cuando pongo lo mío en mis manos, siempre falta. La materia prima fue la misma para el milagro. La diferencia la hizo en manos de quien estuvo. La diferencia la hace en manos de quien está lo tuyo. Y tristemente, déjame decirte que pasamos mucho tiempo con lo nuestro en nuestras manos, viendo cómo hacer, viendo cómo resolver, viendo cómo manejarlo, viendo cómo transformarlo y cambiarlo. Pasamos mucho tiempo con nuestra vida en nuestras manos. Y hoy el Señor te dice, tráemelo acá. Tráemelo acá. Pero, y la multitud dice, es poco y tráelo, tráelo. No hay necesidad de irse, tráelo. Tráelo. El Señor en esta noche dice, tráemelo acá. Tráelo a mí. Yo puedo con eso. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo? Que el Señor puede con vos. El Señor puede conmigo. Mirá que a veces le doy trabajo al Señor, pero Él puede con vos y Él puede conmigo. Por eso necesito ir a Él. Y tu Señor y mi Señor es el único que dividiendo multiplica y es el único que restando suma. Cuando lo mío está en mis manos, me falta, me siento carente, siento mis lugares necesitados, siento mis buracos, siento mis áreas oscuras, pero cuando todo eso así como está, lo pongo en sus manos, alcanza y sobra. Alcanza y sobra. En lo material, en lo emocional, en lo que esté viviendo. Tal vez nosotros esperamos el momento perfecto para dar un paso de fe. Tal vez esperamos el momento ideal, la situación ideal para empezar o bien para cerrar ciclos. Tal vez esperamos a estar bien, entre comillas, para avanzar a lo desconocido. Tal vez a esta altura de tu vida esperabas tener algo más que 5 panes y 2 peces, que es tu realidad. Pero déjame decirte algo, necesitamos grabarlo. Yo pido al Espíritu Santo que plante esta semilla en tu corazón. Déjame decirte que no existe el momento perfecto. Existe Jesús. Déjame decirte que el momento no llega nunca. Llega Jesús. Es todo lo que necesitas. Y es todo lo que necesito. Es todo lo que te hace falta en casa. Es todo lo que hace falta en tu economía, en tu matrimonio, en la crianza de los chicos. Es todo. Existe Jesús. Llega Jesús. No esperes el momento ideal. No esperes el momento perfecto. No va a llegar nunca. Porque cuando creas que está por llegar, habrá otra necesidad con la que no vas a poder. Finalmente la historia dice en el versículo 19 de Mateo 14. Entonces, una vez que le llevaron las cosas, mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando,
Pensá en tu realidad, por favor. Pensá en tu presente. Miren, el área de diseño. Sacamos un cachito, quiero ver algo, una sutileza que está ahí a la pasada. Vamos a ver el versículo. Ahí está. Usted lo ve así, pero después mire tranquilo el flyer. En el cuadro allá aparecen unos panes y unos peces. Como quien no quiere la cosa. Los hace recostar sobre la hierba. Después que le trajeron los panes y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, pensá en tu realidad y en tu presente. Bendijo y partió. A veces somos muy malos y agresivos con nuestro presente y con nuestra realidad. Sin darnos cuenta, nosotros condenamos nuestro presente, condenamos nuestra realidad, condenamos los 5 panes y 2 peces. Y el Señor, ¿qué hizo con los 5 panes y 2 peces? Los bendijo. Habló bien de eso, de lo poco. Alzó los ojos al cielo, lo bendijo, agradeció y luego los partió. Y dio a los panes a los discípulos y los discípulos ¿a quién? A la multitud. Sigue. Y comieron, ¿cuántos comieron? Todos. Y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Cuando yo pongo lo mío en las manos de Jesús, Él es quien parte y reparte. Ese dicho popular, ¿no? Estás haciendo la vida, el asadito, pero vení con la familia, estás ahí, vení con la familia, te estás esforzando solo, pero vos sabés bien que quien parte y reparte, sí. Él la tenía, pasa que está en una conexión ahí muy fluida. Quien parte y reparte, no hay mejor distribución cuando es Jesús quien parte. No hay mejor distribución que es cuando es Jesús quien parte. Él es quien parte y Él es quien reparte. Dice que comieron todos. Yo comparto cosas que me encantan. Oro al Señor que se grabe en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Comieron todos y hasta sobró. Y quisiera que grabes esto que se grabe esto en tu ser. Lo que vos le entregás a Dios, lo que vos le das a Dios, creyendo que en sus manos va a ser mejor que las tuyas, lo que le entregás al Señor siempre volverá en nuevas y mejores formas. Todo lo que entregues al Señor volverá en nuevas y mejores formas. Gracias, Jesús. Comieron todo. Quizás, y de esta manera te invito a ponerte en pie, por favor. Quizás pasaste por algunos días. Te invito a no desconectarte de este momento. Pasaste por unos días en donde tu vida llegó a momentos de hastíos. Tal vez llegó la noche de maneras que nunca imaginaste y que te dejaron ahí como no entendiendo cómo resolver y cómo hacer. Mientras pasan el grupo de adoración, por favor. Pero hay un mensaje que baja desde el trono del Padre a tu vida hoy. Y ese mensaje es: no tenés necesidad de irte. No tenés necesidad de irte. Probablemente ellos pensaron que el milagro consistía en encontrar lugar donde comprar
en el desierto. Un 24 horas abierto en el desierto, allá por Israel, algo así, como decir, compramos algo para salir del paso. Pero en realidad el milagro comenzó cuando todo lo que tenían llegó a las manos de Jesús. Ahí comenzó el milagro. Ahí comenzó el milagro. Jesús le muestra que más que despedir a la gente o afanarse queriendo comprar, el camino era traer todo a sus manos. Y quizás este es el mensaje que el Señor quiera dejarnos en esta noche. Que el camino por donde es traer todo a sus manos. Es traer todo a sus manos. ¿Qué es lo que tenés? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Lo que tenés es tu realidad y presente. Esos son los 5 panes y 2 peces. Tal como está, tal como está, sin maquillar nada, tal como estás, traer en esta noche tu todo a Jesús. Traer en esta noche tu todo a Jesús. Porque lo que traigas a Él volverá diferente al pasar por sus manos. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Lo que traigas a Él volverá diferente al pasar por sus manos. Adoramos a Jesús.